Rico, que tiene su escuela de economía. Por la misma naturaleza de la economía, que es una ciencia social, tú vas a encontrar elementos normativos, elementos de juicio de valores, que son diferentes. Hay economistas que son ortodoxos, con visión sumamente neoclásica, muy neoliberal. Hay economistas que son heterodoxos, con visión muy keynesiana, muy post-keynesiana, marxistas, rafianos. Y entonces uno va a encontrar esa gama de visiones que hay dentro de las ciencias económicas, porque su naturaleza, en cierta manera, conlleva a esa diferenciación, a esa diversidad de enfoque. Y a través de la historia de la economía, tú encuentras economistas, por ejemplo, como Carlos Marx, con una visión de la sociedad capitalista, con una visión un tanto de combate a esa sociedad. Pero también tú encuentras economistas como Keynes, que está muy de moda precisamente hoy en día por la crisis económica que viven los países, básicamente los países desarrollados, en este caso Estados Unidos y en este caso Europa. Y tú encuentras que las políticas que se están utilizando en los Estados Unidos, por poner un ejemplo, son políticas keynesianas, son políticas de un aumento del gasto público, de estímulo del gasto para la economía, porque la economía entró en un proceso recesivo y entonces necesita del Estado, necesita de la intervención del Estado. El polo opuesto es el caso, por ejemplo, de Europa. Europa, que viene de una economía del bienestar, de un modelo económico, social del bienestar, donde prácticamente la seguridad social era universal, donde habían políticas sociales bastante dirigidas a sectores que abarcaban toda la población. Sin embargo, eso se ha venido derrumbando y lo que ha habido es todo lo contrario que en Estados Unidos, política de recortes. Entonces, eso es parte, obviamente, de cómo los movimientos globales han venido impactando la naturaleza misma de la economía como ciencia social. ¿Y qué especificidades tiene la economía china, que es un modelo distinto? Claro. Es un modelo mixto, hay un partido único, hay un comunismo, así es, entre comillas, claro, pero hay una economía de mercado. ¿Qué elementos distintos tiene China? China es una economía donde hay un proceso que viene desde arriba. O sea, perdóneme, doctor, en lo económico China no tiene diferencia con Estados Unidos. No, China es el plano político. No, exactamente. El tratamiento que China le da a la economía es una igual economía que totalmente de mercado. Fíjate tú que hay una especie de simbiosis, de unidad indisoluble entre la economía norteamericana y la economía china, aunque la gente no lo crea. Por ejemplo, China es una economía que en los últimos 20 años ha sido una economía con grandes excedentes de divisas, ha sido una economía excedentaria. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos es una economía deficitaria. ¿Qué hacen los Estados Unidos? Bueno, que crean instrumentos de deuda, en estos casos crean bonos del tesoro, crean letras del tesoro, lo emiten, que son instrumentos de deuda. ¿Y quién lo compra? Lo compra China, porque China tiene una cantidad de recursos que no sabe qué hacer, entonces le compra a Estados Unidos esos bonos del tesoro, esa letra del tesoro, y entonces hay esa simbiosis. Lo que pasa en Estados Unidos tiene repercusión en China y viceversa, porque ambas ya están de una forma u otra conectadas. Porque, doctor Antonio Siriaco, a mí un día alguien habló de Vietnam. Mira cómo crece Vietnam, dijo alguien. Y dice otro, claro, con capital americano. Entonces me recordé eso para decirle que la prosperidad es el resultado directo del dinero. Plan Marshall en Europa. Claro. ¿Cómo se reconstruyó Europa? Plan Marshall, dinero americano. Claro. ¿Cómo camina? ¿Cómo aspira Europa a salir de su crisis? Con recursos. Con recursos. Que Alemania básicamente está sirviendo como tiene excedente, le está sirviendo sencillamente de protección a los países como España, Grecia, Portugal, Italia. Y es verdad, obviamente que los recursos y el dinero juegan un papel importante, pero eso se tiene que traducir en inversiones que generen empleo, en inversiones en sectores clave de la economía que puedan apuntalar y crear una sostenibilidad del crecimiento. Porque muchas veces no basta tú tener todos los recursos del mundo, sin embargo, si no haces las inversiones necesarias en los sectores claves, es evidente de que tú no vas a tener un crecimiento sostenido. Ese es el caso de los países árabes. Los países árabes tienen todos los cuartos del mundo, sin embargo, no son países desarrollados.
Y no son países desarrollados porque en cierta manera los recursos que tienen lo concentran en pocas manos. Eso es otro problema de las economías. Tú no puedes concentrar los recursos porque eso en cierta manera te genera una concentración de las inversiones y entonces eso no tiene un efecto multiplicador hacia el resto de la economía. Si al doctor Antonio Siriaco el Estado Dominicano le propusiera hacer una reingeniería de las escuelas de economía, ¿qué elementos nuevos, qué cosas nos falta para contar con escuelas económicas que permitan una verdadera transformación de la economía nacional? Mira, yo pienso que las escuelas de economía tienen que ir cambiando, rediseñando exactamente su currículum y dedicarse más a los aspectos investigativos. Que cuando tú investigas, eso sencillamente te da elementos de juicio para tú establecer políticas públicas eficaces. Entonces, la gran debilidad que tienen nuestras escuelas de economía y nuestras universidades es sencillamente que invierten muy poco en investigación. Por ejemplo, para que tú tengas un dato, en el caso general de las universidades, apenas invierten el 0.50% de su presupuesto en investigación, prácticamente nada. Y entonces eso no permite que el estudiante de economía pueda vincularse precisamente con lo que es la investigación aplicada y esa investigación llevarla a las aulas, porque esa es la idea. La idea es que el estudiante pueda ver en las aulas las investigaciones que se dan en el mundo real y salir un poco de los papeles, de los libros, porque muchas veces los libros no presentan la realidad de tu país. Hay libros que son básicamente de tipo anglosajón, con una visión anglosajona, otras son con una visión quizá más latinoamericanista, y entonces eso va reflejando la realidad de cada región y de cada país. Por lo tanto, yo creo que un elemento importante que hace y puede hacer que las escuelas de economías en el país, en las universidades, puedan apuntalarse y ser competitivas con otras escuelas de otros países del mundo desarrollado, es sencillamente que tienen que articular la investigación con los estudiantes, la investigación aplicada con la docencia, y en la medida en que eso ocurra, es evidente que el estudiante se nutre de la realidad. Finalmente, ¿qué cosas hay que hacer, tiene que hacer el mundo para poder salir de una crisis que uno ya ve como demasiado larga? Claro. La crisis ha sido muy dilatada. Claro. ¿Qué cosas hay que hacer? Por ejemplo, en el caso de Europa, que ya va por mucho tiempo, los americanos, ¿cuándo lograrán mejores resultados de su estructura económica? Mira, yo pienso que debe haber una mayor coordinación entre las economías más desarrolladas y las economías que más están creciendo. Y creo que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, va por ese camino cuando le pidió a China, después que ganó, le pidió a China una mayor coordinación entre las políticas económicas, porque China es hasta ahora la economía por su tamaño que más está creciendo, a pesar de que ha habido un proceso de ralentización de esa economía. Pero hay que ponerse de acuerdo y coordinar las políticas públicas económicas y tratar de establecer políticas, como dicen, muy convergentes, que fue lo que sucedió en el 1929. En el 1929 todas las economías en crisis utilizaron políticas keynesianas, básicamente de aumento del gasto público y en infraestructura directamente. No le dieron plata a los bancos, sino que lo invirtieron directamente y salió de la crisis. Pero ahora tú encuentras que en Estados Unidos hay política expansiva, política de estímulo, y entonces en Europa hay política restrictiva, y así no se puede. Error de cualquier programa de televisión no incluir con cierta frecuencia el tema económico. Así es. Error. La economía es la fuerza que dirige una sociedad hacia el bienestar. Es determinante. Y es por eso que hemos invitado hoy al distinguidísimo y amigo nuestro, doctor Antonio Siriaco. Bueno, que además de eso, es un economista high definition. Así es. Muchas gracias por ese prestigio. Para mí es un prestigio siempre estar en este programa. Muchas gracias. A ti. Tiene que venir con frecuencia para que la gente escuche hablar de economía. Así es. Muchas gracias, Michael. Bendiciones. Igualmente, cuídate. Listo. No cabe dudas que en las manos del grupo Telemicro está la mejor televisión. Es una televisión de compromiso, es una televisión al servicio del pueblo dominicano. Ya conversamos con don Antonio Siriaco y ahora la batería fuerte del líder absoluto de la televisión popular. Muchas gracias, Michael. Nosotros continuamos con las atracciones artísticas de este programa y llega el más internacional de la televisión dominicana, una voz romántica y melodiosa de la bachata.
Así es, una mujer que en su trayectoria musical lleva grandes éxitos. Ha llevado la bachata de calidad que se hace en nuestro país a importantes escenarios internacionales. Bueno, está todo listo en el escenario más extremo e internacional de la televisión dominicana para recibir a esta superestrella, Alexandra, la reina de la bachata. De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse. Sacar tu recuerdo de mi mente. Fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste. Allí supe que las despedidas son muy tristes. Nunca me imaginé que se llevan en su viaje aquellas ilusiones que de niños nos damos. Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje. Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaron si volvías. Llorando di la espalda, no les pude decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mírame y dime si ya me olvidaste. Me marcharé con los ojos aguados. Después le pregunté a la luna, me dio la espalda e intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amas. Hasta la luna sabe que aún me amas. Y buena, por otro rumbo me sueña soñar que el mundo es tuyo. Ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. suenan aro. Si no lo sabías, Only One, Alexandra. Es tan triste tener que decirte